Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, Red Televisión, Estudio 3, para compartir personajes, personalidades distintas, diferentes. Vaya uno a saber. Tenemos una maravilla de invitados. Sí, pues, el filósofo, sociólogo, ex rector de una importante universidad, el padre jesuita, sacerdote jesuita, Fernando Montes, en los próximos segundos. Y estamos de inmediato en el Cara a Cara, presentando a nuestro invitado de este domingo. Siempre domingo, Estudio 3, Red Televisión, 12 del día y minutos. Yo creo que es primera vez en casi 20 años de Cara a Cara, siempre domingo, que tenemos de invitado a un sacerdote. Mire qué curioso, pero no es cualquier sacerdote, nunca lo son. Estamos con el sacerdote jesuita, me ha pedido que lo presente de la manera más sencilla posible, más simple posible, más directa posible, el padre Fernando Montes, ex rector por mucho tiempo de la Universidad Alberto Hurtado, un referente del pensamiento, un hombre preparado, culto y que está aquí en la conversa para conversar de todo, valga la redundancia. Le agradezco mucho, padre, que haya venido, que haya atravesado Santiago desde Cienfuegos 41, ex... Al lado del 41, yo vivo en el 17. En el 17. Pero padecemos las consecuencias de haber estado ahí el Colo-Colo, porque suele partir los hinchas de Colo-Colo cuando juega el equipo fuera de Santiago, se reúnen y los buses llegan, parten desde ahí y tenemos una función muchas horas muy complicada. Nada silenciosa, ni tranquila. ¿Y a usted qué equipo le gusta? Miren, no soy... De chico yo tenía gran simpatía por la Católica, pero hoy día me interesa el fútbol. Sí. Soy muy de la selección nacional y nosotros miro con simpatía, le tengo simpatía al Colo-Colo, a la Unión Española, porque tengo familiares que lo quieren mucho, y la Católica, pero no soy fanático... del fútbol, del campeonato. Del campeonato, no. Padre Montes, cuéntenos, ¿cuántos años estuvo como rector de la Universidad Alberto Hurtado? Fue 18 años. ¿Y cómo podría sintetizar esos 18 años y qué siente ahora que ya no está, que hay un nuevo rector y que está usted demandado para dar charlas? Ya le voy a preguntar qué hace, qué dice en esa charla. ¿Cómo fue esa experiencia, 18 años rector de la universidad? Bueno, es muy impresionante fundar. Si bien yo no fui el fundador como rector, porque preexistía ILADES, que era una institución muy conocida en América Latina que daba grados de magíster en convenio con universidades extranjeras. Pero la Compañía de Jesús decidió convertir ILADES en la Universidad Alberto Hurtado y yo fui su primer rector. Entonces, para mí fue muy importante porque es pensar cuál era nuestro aporte y la justificación, por qué tener una nueva universidad. Y fue un desafío no pequeño y estoy muy agradecido de todos los colaboradores y toda la gente que nos permitió hacer una institución que es muy señera en algunos puntos, que es tal vez la universidad más integradora del país y tenemos muy buena acreditación. Entonces, ¿cuántos alumnos tiene la Universidad Alberto Hurtado? Aproximadamente 7.000. ¡Qué salvaje! Un poquito más, pero es dentro de Chile, es una universidad pequeña. Sí. Pequeña, pero hemos tenido que luchar contra dificultades muy serias, porque es una universidad esencialmente humanista. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo ayudamos al ser humano a ser feliz? Porque hoy día lo que se valora es la técnica, el dinero. Las universidades que producen profesionales técnicos para las minerías, etc. Chile ha dado un paso enorme, enorme en lo económico. Los economistas han hecho un esfuerzo enorme. Chile ha triplicado su producto. Pero ¿por qué están las calles llenas de gente descontenta? ¿Por qué los paros? Hay algo en el alma humana que es muy importante pensarlo. Y creo que nosotros estamos haciendo un aporte en esa línea. ¿Cuál es el diagnóstico, en su opinión, con sus años, con su experiencia como sacerdote, como ser humano, como educador, como charlista, como confesor? ¿Qué diablo está pasando que los chilenos estamos como estamos en este mayo 2016, lleno de conflictos, lleno de desencuentros, lleno de no consenso, lleno de no confianza, de desconfianza? ¿Qué diablo nos pasa, padre? Bueno, ¿Cuál es su opinión por de pronto, franca? Nosotros somos parte del mundo. Sí. Y creo que nosotros hemos sido tradicionalmente una isla detrás de los Andes, detrás del Pacífico y el desierto por el norte. Y tenemos el peligro de explicarlo todo a partir de Chile.
cuando uno ha vivido mucho en el extranjero y ve lo que pasa en España, por ejemplo, todo lo que está pasando en Medio Oriente, etcétera, uno comprende que hay problemas que son hoy día propios de la globalización, pero que en Chile se potencian por varios factores. Aquí yo hablo como sociólogo, yo soy sociólogo de profesión. Lo sabemos. En Chile hubo un desarrollo en el siglo XIX notable en lo político. Ni un otro país de América Latina, después de 10 años de la independencia, había logrado generar instituciones, partidos políticos, constitución y presidentes que se sucedían, claro, sin revueltas y revoluciones. En cambio, en todos los otros países eran tiranos, dictadores, con una gran dificultad de generar orden político, pero un descuido enorme de lo social. Era un pequeño grupo con una cierta visión aristocrática de la sociedad y sin embargo la mayoría de la gente quedaba sin cultura, sin estudios, una situación muy delicada. Así y eso es. Explotó en la Revolución del 91. Lógico. Entonces viene el siglo XIX, viene el siglo XX, una lucha social, Partido Socialista, Partido Comunista. Cuando llega Alessandri al gobierno es el deseo de un cambio social. Y después viene el Frente Popular con Aguirre Cerda, la Revolución de la Libertad y finalmente Allende, en un esfuerzo de buscar más justicia social, pero con gran descuido de lo económico. Entonces, un país no avanza cuando se avanza solo en un aspecto. Y después vinieron los militares y se encuentran con un problema, un país muy desorganizado económicamente, y aplican la doctrina de Chicago. Pero a rajatabla, Milton Friedman, el gran ideólogo, decía que nunca había pensado que se podía aplicar de una manera tan ortodoxa, pero con descuido de lo político y descuido de lo social. Así fue. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos un modelo que le han llamado el modelo neoliberal, terriblemente individualista, terriblemente competitivo, centrado en el dinero y centrado en el éxito personal. Entonces, la gente por tener más es capaz de romper la moral, por tener éxito personal aplasta al del lado, conclusión, se pierden las confianzas y el país tiembla. Por otro lado, tenemos el avance tecnológico y en el más pobre de los hogares pobres hay un plasma o un televisor. Y hoy día ven cómo viven las clases altas, qué les prometen, qué les ofrecen para el Día de la Madre, la propaganda, y ven que ellos no pueden comprar, no pueden vivir así, y eso es explosivo. O sea, con el avance tecnológico que tiene el país, si no se avanza en igualdad mínima de derechos y económica, este país tendrá más y más conflictos. Y además, el esquema neoliberal tiende a decir yo, mis derechos, y no cuáles son tus responsabilidades frente a la sociedad. ¿Qué puedes hacer tú por los demás? Cada uno defiende sus derechos. Porta un bledo si yo molesto a los demás, con tal que me sirvan a mí. Y eso es muy explosivo. La misma reforma educacional. Los derechos de los jóvenes, pero lo más hondo de la educación es decirle a un muchacho, ¿qué puedes hacer tú por los demás? ¿Qué puedes hacer por tu país? Estudia para que sirvas. Nada. Hoy día estudia para ganar más dinero y para tener éxito yo, y eso es lo que les metemos, y aún la misma reforma educacional solo habla de derechos. Yo concuerdo absolutamente con su diagnóstico, padre Montes, Fernando Montes, y como consecuencia, en su opinión, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer las autoridades de los gobiernos de turno, los líderes de opinión, si es que todavía queda alguno? Usted es uno de los pocos que hay. ¿Qué diablos hay que hacer los comunicadores, los que estamos con la posibilidad de conversar en público, de tratar de sacarle razones y reflexiones a los que pueden, a los que saben? El problema es tan complejo que yo creo que a todos los niveles, todos tenemos un desafío. Sí. Los periodistas, no puede ser que lo central de toda la información es ver cómo le sacamos los trapitos sucios a todos los demás.
porque entonces el país se ensucia. Se esparce esa mugre y yo no digo que haya que ocultar, creo que la transparencia y el conocer es una de las grandes cualidades de una sociedad moderna, pero hacerlo de manera donde también se resalten las cualidades porque si no tendemos a quedarnos con el lado negativo. Los políticos, no hay país viable si no hay buenos políticos. Y Chile ha tenido gente de mucho valer. A mí me tocó estar el día que muere el presidente Elwin, su familia me invitó, yo llegué, estaba todavía en su cama, conversé con ellos y con el presidente Elwin yo tuve algunas experiencias muy notables. Él conversó conmigo el informe Rettig y ahí valoré su calidad humana, su calidad cristiana, su deseo de servir al país. Chile no tiene solo ese ejemplo, tiene ejemplos muy notables de políticos, pero esos los tenemos prácticamente opacados porque ha habido problemas. Yo creo que es un desafío que los políticos tienen que sanear la política, si no, esto no tiene arreglo. Los empresarios tienen que tener una visión de bien común. Yo diría también las universidades. No puede ser, por ejemplo, yo he visto a veces rectores que solo piensan en su universidad y no piensan en el país, el bien común, cómo hacer una estructura. Los curas, la iglesia, tenemos que tener cuidado de ser coherentes con lo que anunciamos, que seamos verdaderos, escuchemos. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad, porque hemos tomado conciencia de los problemas que tenemos y tenemos que escucharnos unos a otros, respetarnos, y creo que eso hoy día nos falta, pero podemos descubrirlo. Yo creo que el alma de Chile, lo hondo de Chile, tiene capacidad, como lo ha demostrado en muchas oportunidades desde el siglo XIX, como para encarar un problema así. Entonces, yo creo que hay gente muy valiosa, intelectuales serios. Creo que hay reformas que todo el mundo sabe. Tiene que haber una reforma laboral buena, tiene que haber una reforma educacional buena, pero desgraciadamente no sé si nos estamos escuchando a fondo. Pareciera que no, padre. Pareciera que no. Pareciera que el chaqueteo, la política menor, el chaqueteo político, las contradicciones, los egoísmos, una nula visión de Estado de largo plazo. ¿Por qué nos convertimos en esto? Bueno, yo creo que todos nos preguntamos qué nos ha pasado. Yo creo que es bueno navegar en el pantano para poder tener la oportunidad de reconocer la realidad y salir de ella, hacer un buen diagnóstico como usted lo ha hecho, pero ¿por qué llegamos tan bajo? Yo creo que, como digo, es un fenómeno bastante mundial. ¿Sí? Y eso corresponde también a un progreso técnico notable, notabilísimo, que nos ha dado posibilidades inmensas. Primero comenzamos con la capacidad de las máquinas, del vapor, etc. Después con las ondas hertzianas y la radio y la televisión, que nos abrió el mundo. Y por último la computación, el internet. Las máquinas nos dieron poder. Antiguamente se decía que si yo quería mover montaña, la fe movía montaña. Claro. Hoy día el hombre, por las máquinas, puede mover montaña. Llegamos a dominar la energía atómica. Es una cosa fantástica, pero ahí comienzan los problemas. Cuando uno conoce a grandes literatos como Sábato, ya el año 52 hablaba de hombres y engranajes. Cómo es peligroso que este progreso técnico termine agotando, asfixiando al ser humano, que le da mucho poder físico. A eso se añade cuando ese poder se une al progreso del capitalismo, que unos pocos se apoderan de gran parte de los resultados de ese gran progreso. Pero después viene la computación. Así como las máquinas aumentaron el poder de la musculatura humana, la computación nos dio posibilidad. Hoy día yo en el televisor, en el computador chiquito que tengo más información que la que tuvo cualquier sabio de la humanidad. A estas alturas en la pantalla del teléfono. En la pantalla del teléfono. Yo aprieto y tengo todo lo que quiero. Y a la vez, este sistema de comunicación, usted comprende que el WhatsApp y el teléfono nos ha comunicado, pero este enorme poder de la mente
ha olvidado el desarrollo específicamente humano. Traje un libro que lo venía leyendo de la Nussbaum, que es una autora norteamericana sobre el problema de la muerte del humanismo. Hace muchos años yo fui al Perú y tuve la oportunidad de subir solo a Machu Picchu. Y pedí permiso, era un sacerdote joven, yo llevaba mi mochila, mi saco de dormir para dormir en las ruinas. Y dormí tirado entre las piedras y las estrellas, fue una experiencia preciosa. Y a la mañana, a la primera hora del día, me fui a lo más alto de Machu Picchu y celebré la misa. Y después fui tocando las piedras y me senté en una pirca. Y yo llevaba el canto general de Neruda. Y en el canto general leí algo que me quedó grabado en el alma, porque él vio esa maravilla que habían hecho los hombres, antiguos palacios hoy en ruinas, y él pregunta, aire en el aire, ¿y el hombre dónde estaba? Piedra en la piedra, ¿y el hombre dónde estaba? Devuélveme al esclavo que enterraste. Pusiste piedra en la piedra y en la base harapos. Una vez me tocó hablar en la Cámara Chilena de la Construcción y le dije, a mí me encantan las carreteras nuevas, los edificios inteligentes, pero no quisiera que en 200 años más o 300 años más haya un cataclismo y venga un poeta y pregunta, ¿y el hombre dónde estaba? El hombre dónde... Entonces, yo creo que hemos tenido un desarrollo económico, un desarrollo científico. Hoy día hay muchos computadores, la cantidad... Lo que yo me demoré en llegar de mi casa aquí por los tacos. Hay un desarrollo enorme en el país, pero un descuido de la humanidad, de que nos queramos. Yo he ido a comer en casa en que están todos los niños whatsappeando y entonces se rompió la comunicación. Absolutamente. La caricia cariñosa, el silencio contemplativo, que yo puedo mirar la montaña o puedo mirar el mar, ya nada, los chiquillos horas en la computación. Eso es lo que a mí me preocupa en la educación chilena, que volvamos a hacer responsables a todos los jóvenes y a nosotros de los demás. Hoy día yo, y eso puede terminar dejándonos muy solos y muy tristes. Y esto no solo en Chile, basta leer los premios Nobel últimos, Modiano, el café de la juventud perdida. Qué soledad esos jóvenes que sus amigos saben su nombre y su sobrenombre, pero que no tienen idea qué penas tiene, quién es su padre, quién es su madre. Son islas que se juntan para pasarlo bien en una noche o en un bar, en algún lugar, pero arrastran soledades y penas. Eso que nos lo cuentan desde Francia, bueno, se encuentra en todos lados. Padre, ¿por qué y cuándo decidió ser sacerdote? ¿Cuántos años tenía? ¿Por qué? Yo casi no tengo memoria de eso porque desde chico. Yo tenía una duda entre médico y sacerdote y de repente se acabó la medicina. Y no sé exactamente cuánto. Yo tengo experiencia desde muy chico. La experiencia de mi primera comunión fue una experiencia de una alegría y de una hondura formidable, formidable. Y yo quise, me entusiasmó el Evangelio, Jesucristo me atraía enormemente. Y yo debo decirle que en la vida a mí me ha tocado conocer, estudiar a Marx, estudiar a Nietzsche, y cada vez me llega más adentro Jesús. Pero lo he vuelto a leer con ojos sencillos, con humanidad. Y eso yo lo he contado mucho, se lo debo en buena parte a mi mamá y en buena parte a una nana que en mi tiempo la llamábamos mamá. Mamá. ¿Y por qué tanto? Una mujer de campo y sencilla que para mí me impactó porque estudiando ya en Bélgica, estudiando sociología, que es una ciencia muy crítica, yo dije, yo critico todo, me cuesta mucho hablar con los profesores de manera sencilla. Los profesores universitarios, para que crean que son inteligentes, hablan de manera que nadie les entienda. Ni los alumnos, comillas. Ni los alumnos, claro. Y así entonces dije, cuidado, yo ya era sacerdote, puedes perder tu fe y puedes perder tu sacerdocio. Y volví a leer el Evangelio y recordé mi formación primera.
Yo tengo el título de profesor, tengo título de filosofía, en teología y en sociología. Todos esos títulos no me sirven casi de nada cuando yo tengo pena, cuando yo lloro o cuando he tenido un fracaso. Yo recurro a lo que me enseñó esa mujer de campo sencilla, chilena, que me enseñó a querer, me enseñó a escuchar, a respetar, a dar el asiento cuando había un viejo. Y me enseñó a querer al Señor de manera sencilla, no como un juez que me quiere pegar y castigar y que me está espiando para ver si me pilla. No, Él me dio otra cosa. Pero eso yo lo agradezco en el alma. Entonces tal vez todo eso fue evolucionando. Yo al principio quería entrar al seminario de Santiago para ser sacerdote, lo que se llama diocesano, es decir, que dependen del obispo. Pero entré al Colegio San Ignacio, me entusiasmó sacerdotes que conocí y pedí entrar a la Compañía de Jesús. Padre, a propósito de juez y de sencillez, hace algunas horas en la radio, en mi programa Mundo Real de Radio El Conquistador, abrimos el WhatsApp, lo hacemos todos los días, interactividad, y le preguntamos a nuestros auditores de todo Chile, del mundo, vía satélite, ¿qué haría usted si fuera juez con este ser humano, por llamarlo de alguna manera educada, que le sacó los ojos a su mujer? ¿Qué haría usted, padre Fernando Montes, si de usted dependiera la decisión, el juicio, la sanción a ese humano? ¿Qué haría usted? Primera cosa, sería fiel a San Ignacio. San Ignacio me dice que cuando hay una situación difícil, cuando yo tengo un problema, no apresurarse. Está bien. O sea, de alguna manera, y él dice no hacer mudanza, porque habla para el lenguaje antiguo. Sí. Quiere decir, cálmate para que tengas la cabeza y el corazón templado. Sí, calma. Calma, no reacciones, porque la primera reacción es ir a sacarle los ojos. Es la ley del talión, que es la incivilización, hacer lo mismo que tú hiciste, te lo hago. Que es exactamente el 50% de las propuestas de quienes estaban al aire en ese momento a través del WhatsApp, ni le digo. Eso yo lo entiendo, pero a mí me parece, yo he aprendido en la vida que me gustaría escuchar la versión exacta de qué ocurrió. ¿Qué lo llevó a un ser a hacer esa barbaridad que no puedo aprobar? Pero yo tengo que, para ser buen juez, conocer profundamente. Conocer, por ejemplo, es muy distinto si ese hombre estaba drogado o no. Porque a lo mejor hizo una barbaridad brutal, pero no es lo mismo si tú la haces con premeditación y alevosía. Claro. En su sano juicio, comillas. En su sano juicio. Entonces, el juez tiene que saber tomar la distancia para enterarse de la verdad plena, juzgar y después un estudio acabado de la ley para cumplir la ley. Porque la civilización impide que uno reaccione a un puñete, reacciono con el puñete, yo entrego a un juez pidiéndole a usted con frialdad sea justo, aplique la ley. Vale decir, si hay que hacer un castigo fuerte, que obviamente si la persona ha actuado con premeditación y alevosía, esta situación exige un castigo particularmente fuerte. Comillas, algo así como la, no sé, pues una cárcel perpetua, condena perpetua. Claro, yo lo sé, porque la ley, siempre la ley tiene, tiene una... indicaciones de en qué debe consistir la... Yo no soy experto en ley, pero no su sentido común... Mi sentido es que tiene que ser un castigo, si lo ha hecho con premeditación y alevosía, tiene que ser un castigo muy severo. Y si no lo ha hecho con premeditación y alevosía, el mínimo, ¿qué? Bueno, para un salvaje de esta naturaleza. Tiene que haber alguna pena. Eso, obviamente. Ahora, yo no he estudiado Derecho. Sí trato de tener una consideración siempre humanitaria. O sea, aún el más salvaje de los brutos, que ha procedido terrible, es un ser humano.
Así que yo tengo que tratarlo, no rebajarme yo mismo, siendo incivilizado, porque él fue incivilizado. Tengo que ser humano. Entonces, no es ojo por ojo, diente. No, tiene que ser, pero una cosa sí, tiene que ser seriamente estudiada y el castigo no puede ser banal. ¿Qué piensa usted de los 1.800 seres humanos que han sido liberados, ¿no es cierto?, de las cárceles de Santiago y Valparaíso con libertad condicional? Algunos asesinos, violadores, una cosa pero pavorosa. Algunos que ya estaban hace rato en posibilidad de salir libres y estaban presos, una confusión y un desorden patagüino. Pero como concepto, ¿qué piensa usted de esta liberación? A ver, a mí me parece que la libertad provisional es un derecho dado por la ley después de cumplida una parte de las sentencias y si ha habido buen comportamiento. Me parece que la autoridad que otorga eso tiene que hacer un estudio caso a caso muy serio para que no se cuele nadie o que vaya a ser un peligro para la sociedad, porque se supone esa medida de rebajar penas o de hacer libertades condicionales, se supone que la persona en el periodo que ha vivido en la cárcel ya ha sido intachable, ha aprendido y dejó de ser un peligro para la sociedad. Se supone. Se supone. Pero en la cárcel... Por lo tanto, por eso mismo tiene que estudiarse muy bien los casos. Y es la oportunidad de repensar profundamente lo que son nuestras cárceles. Hoy día, ahí en la cárcel de Santiago, nosotros estamos haciendo una experiencia, el capellán de lo que se llama el espacio Mandela. Es de capacitar gente para que salga con un trabajo, pueda hacer algo. Hoy día, el hacinamiento inhumano... No, es una brutalidad. Provoca el efecto contrario de lo que debería ser una cárcel, que debería ser un lugar de castigo y de corrección. De manera que la persona deje de ser un peligro. Hoy día... Es exactamente al revés. No lo es. Es cada día más peligro. A veces escuela de delincuencia y por eso el Estado hoy día tiene que tener cuidado con el hacinamiento. Segundo, tiene que tener verdaderamente hacer todos los procesos de reconversión del reo para que pueda reinsertarse en la sociedad y hacerle valer los beneficios que la ley le otorgaría, pero bajo un estudio personal y serio, y parece que eso no se dio en este caso. Padre, vamos a ir luego a una pausa, pero antes quiero una reflexión, una pregunta para la vuelta tal vez. Más allá de los gobiernos de turno, ¿el Estado de Chile se está ocupando y preocupando de situaciones tan graves y profundas y delicadas como lo que usted menciona? Por ejemplo, el tema de las cárceles, porque siempre decimos, se debería hacer, podríamos hacer, hay que hacer, pero pasan y pasan los gobiernos, pasa el tiempo. Sí, me parece. Y nada. Sobre todo que en Chile... Y nada o muy poco. ¿En qué topamos? Yo creo que en Chile tenemos... Si uno conversa con la gente, más bien tenemos la sensación de la puerta giratoria. Sí. Porque sacaron la puerta. Porque sacaron la puerta, y esto sale, y se han hecho cárceles, pero tenemos uno de los países de América Latina con mayor población penal. Y la mayoría de la gente te dice, metan los presos, y eso, si no tomamos como país, con una visión de bien común, este problema, esto se convierte en una tragedia. Sí, claro. Porque además yo propongo hacer una cárcel en algún pueblo y el pueblo entero se levanta, o sea, nadie quiere. Entonces, si nadie acepta, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos en esto que tiene que haber cárceles donde la condición sea humana? Lógico. Y el castigo sea rehabilitador. ¿Piensa usted que hoy en día en cualquier ciudad de Chile, en cualquier pequeño pueblo de Chile, nadie quiere ni siquiera un estadio, comillas, para jugar a la pelota? No, ni eso. Sí, es feroz. Pero piensa usted porque lo que estamos... nos tenemos miedo unos a otros. Nos tenemos miedo unos a otros. Y con cierta razón, porque se han ido desnaturalizando. Por ejemplo, ya que me habla del estadio, ¿cómo no va a ser doloroso cuando chicos hemos jugado fútbol y el fútbol era Lo máximo. Lo máximo. Y entretenido. Y poco a poco se fue transformando
por de pronto se profesionaliza, y eso está bien, pero excesivamente el espectáculo, y al estar el espectáculo de por medio hay dinero ingente, y se llega a cosas que ya lo encontramos absolutamente normal, que yo vendo y compro jugadores, y que no solo, porque no es que yo le pague más, sino que le vendo el pase, y que el pase suyo es dueño de un señor o un club. Así. Y entonces ese señor te vende. Claro. Eso es, pero ¿a dónde hemos llegado? Y son sociedades anónimas, comerciales, con fines de lucro, que... Esclavitud siglo XXI. Y se ha llegado a tal horror, que yo oía un día en una radio que es un libro escrito sobre cómo hoy día se compran los derechos futuros de un niño. Sí, pues, niños de 8, 9, 10 años. Porque los ven jugar bien y ya le pagan a los padres. Pero se ha llegado al extremo de haberle pagado a la hija de Maradona, que esperaba un hijo y era casada con un gran futbolista, les pagaron los derechos del niño todavía no nacido, como los caballos de carrera. Es que yo veo hijo de tal potro y de tal, y entonces yo pago por este caballo porque supongo que va a ser un buen futbolista. Esos son los problemas que yo decía. El éxito, el triunfo económico y todo, y el hombre, ¿dónde estaba? En ninguna parte, en ninguna parte. Vamos a seguir conversando, estamos empezando la conversa con el padre Fernando Montes, estamos en el Cara a Cara. Siempre domingo, Cara a Cara estreno, más ratito el Cara a Cara histórico, porque juntos tenemos mucha historia, valga la redundancia. Vamos a hacer una pausa. Cuando Cara a Cara continúe. Yo no pido la libertad, pido el trato mínimo que un hombre civilizado tiene que dar a otro. Estamos en el Cara a Cara. Cara a Cara estreno, sí, siempre domingo de 12 a 1, más ratito el Cara a Cara histórico, porque juntos tenemos muchos recuerdos, muchas entrevistas, mucho que recordar. Estamos con el padre Fernando Montes, usted lo ubica, usted lo conoce, usted lo ha oído. Estamos en la conversa profunda. Padre, usted fue hace algunas semanas o ha ido muchas veces a Punta Peuco. ¿Qué hay en Punta Peuco? ¿Con qué seres humanos se encuentra usted ahí cara a cara? ¿Y qué pensamiento, qué reflexión ha hecho pública en las últimas semanas en materia de eventualmente darles una libertad, darles mayor contacto con su familia? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasa ahí? Mire, usted sabe, esa cárcel se llegó a arreglo precisamente para cuando empieza a aplicarse la justicia a aquellos que habían violado los derechos humanos. Así es. Chile, además, tomó conciencia que los delitos de lesa humanidad, o sea, que se considera las torturas y cosas hechas por un gobierno, no prescriben. Vale decir, el delito, aunque hayan pasado muchos años, se puede juzgar. Lógico. No dice la ley que todo delito tiene que tener el castigo máximo, porque hay distintos niveles de delito. Lógico. Algunos atroces, todo lo que uno pueda decir contra los abusos y atropellos a derechos humanos, desaparecidos, tortura, es poco. Yo personalmente, esa es mi visión y la reitero y creo... Toda la razón. Sin embargo, a mí me parece que los jueces y todo tienen que tener cuidado en distintas cosas. Primero, hay un hecho global. Por ejemplo, una persona desaparecida. Ese hecho está hecho de distintos actores. El que fue a detener a esa persona y no sabía que después lo iban a torturar, porque era un cabo que lo mandan a detener a alguien. El chofer que manejaba a la persona que lo llevaron a no sé dónde, tampoco. Debo tener cuidado cuál es el rol que cada uno jugó, porque es muy distinto el responsable general que ideó el asunto, que dio las órdenes, porque ese es el responsable número uno. Los otros tienen cuotas de responsabilidad. Entonces, así como hablábamos antes del señor que le sacó los ojos, que el juez tiene que mirar con mucha objetividad, a mí me parece claro que si el juez es correcto y justo, no le cabe a él perdonar
a él le cabe aplicar la ley. Lógico. Si usted me dice, el señor X me robó una gallina y va donde el juez, porque no quiere usted pegarle al señor, yo le digo, lo felicito que vaya al juez. El juez sería injusto que le diga al señor, yo lo perdono, quédese con la gallina. El juez tiene que obligar a devolver la gallina y castigar al ladrón. Claro. O sea, en ese sentido, yo cuando hablo de la justicia y hablo del perdón, no le pido al Estado, es una actitud que nadie le puede imponer a otra persona y que fundamentalmente son las víctimas las que tienen que concederlo. Yo sé por experiencia que nada más sanante para uno mismo que cuando uno perdona. Y alguien me dijo que esto era un concepto medieval, no hay vida humana en su familia. Tu hermano mayor te habrá pegado, o tú, y nos decía ya perdónense y rehacemos las cosas. Sé que hay cosas que son muy difíciles de perdonar, sé que el perdón no es lo mismo que el olvido. O sea, a mí me mataron a mi hermano, o a mi hijo, o a mi señora, ¿cómo lo voy a olvidar? No, imposible. No se puede, o sea, no es lo mismo el perdón. Sí. El perdón es decir, ¿sabe? Yo no le voy a responder con la misma moneda con la que él me trató, y yo no le voy a desear mal, salvo que cumpla la pena de justicia. Estoy hablando en términos generales. Yo fui a Punta de Peuco por razón estrictamente humanitaria, porque son seres humanos. Alguien, aunque haya cometido los males que haya cometido, yo tengo que ayudar a que él primero se arrepienta, pida perdón, etc. Yo nunca he hablado de aplicar la ley de amnistía, y me llama la atención periodistas serios. Hoy día vieron un diario, periodistas serios, que dice que yo digo que le den la libertad. Que vea cuándo lo he dicho. Entonces, que un periodista tiene que tener, hoy día en un diario, en un periódico de Santiago, salgo yo con fotos y yo digo, mal periodista o poco ético, porque no estudia lo que yo he dicho, que si tiene que cumplir un castigo y tiene una sentencia, una sociedad tiene que ser civilizada. Cuando yo he visto ahí gente de más de 90 años que se hace sus necesidades, que tiene Alzheimer, no tiene idea de dónde está, que algunos tienen diabetes y tienen que hacerse diálisis, que le han tenido que amputar algún dedo o pie. Son situaciones que ya una cárcel ordinaria no tienen las condiciones. Los gendarmes no pueden cambiar pañales y los compañeros, y esa persona ni siquiera sabe que está preso. Y yo también he tomado conciencia que, así como yo digo hay que castigar las culpas, he tomado conciencia que hay víctimas terribles, los que padecieron las torturas, los familiares, pero también son víctimas pobres hijos de esos hombres que son inocentes y que tienen su vida destrozada, hijos, esposas, etc. Entonces, lo que yo pido de la sociedad chilena no es que salgan en libertad sino que se tenga en cuenta la condición humana degradada y degradante que nos degrada como sociedad si nosotros no le damos unas condiciones de cárcel, a lo mejor en su casa, preso, pero en condiciones donde pueda ser tratado, o hogares de ancianos, algún lugar, como pasa en los países civilizados. En España, todos después de 75 años siguen presos, pero no en la cárcel común. Y lo que estoy diciendo de Punta de Peuco vale igual para los presos comunes, porque también hay presos en condición inhumana. Y eso dice mal de una sociedad civilizada. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno de turno, de las autoridades en general? Es tan la herida que tiene el país, tan comprensible el dolor de los familiares de los detenidos desaparecidos, que hay un ambiente que el gobierno, mucha gente te dice a ti, usted tiene razón, que el castigo tiene que ser, que no nos deshumanice a los propios castigadores. Claro, porque claro. Tiene razón, pero qué difícil es, porque lo mismo que vio el periodista del cual yo le hablaba hoy día, que yo diga lo que dije, yo no le pido la libertad, pido el trato mínimo que un hombre civilizado tiene que dar a otro si respeta los derechos humanos. Este señor leyó que yo decía hay que darle libertad. O
Entonces las autoridades están casadas, en cierta manera, porque cualquier cosa que haga, sobre todo después de este problema que ha habido, de esta especie de liberación masiva, sin considerar casos particulares. Entonces, todo se ha mezclado. Todo se ha mezclado. Y se genera una situación que yo lamento porque Chile tiene que sanarse. Tiene que sanarse. ¿Y usted ve alguna posibilidad muy difícil, de que Chile se sane? Muy difícil. Sí, curiosamente, es cierto que yo le digo que algunos han reaccionado molestos porque no han leído bien lo que yo pretendía, o por lo menos la intención que yo tenía, a lo mejor me expresé mal, pero la enorme mayoría de gente, usted no sabe la cantidad que me ha dicho de abogados de derechos humanos, jueces, padres, hay fondos de humanidad que un país no puede traspasar, porque nos denigra. Y entonces, no respondamos porque ellos fueron inhumanos hasta situaciones extremas, no podemos hacer igual. Me ha llamado la atención la enorme cantidad de gente o que me ha llamado, me ha escrito, porque ha entendido que yo no estoy diciendo, ¿sabe qué más? Claro. Abramos las puertas, claro, que cada cual haga lo que quiera y su castigo está condenado perpetuo y por lo tanto, no, yo reconozco la complejidad, pero pido la capacidad del el uso de la sindéresis, que se llama la razón profunda para hacer un acto ético. Usted me comentaba, padre Fernando Montes, que usted después de dejar la universidad, después de 18 años la rectoría de la Universidad de Alberto Hurtado, es llamado permanentemente a dar charlas en universidades, en escuelas, en colegios, en distintas asambleas con distintos públicos. En esencia, ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es su relato, término muy de moda, a estas alturas del partido, en este Chile que estamos viviendo y con su expertise, su experiencia, su trayectoria, sus éxitos y su fracaso? Sí. Mire, yo he quedado impactado de las invitaciones de los más diversos medios. Esta semana hablé en el Liceo 1 de Niñas, que es un liceo emblemático, sí, pues, donde estudió la presidenta Bachelet, y que conviden a un sacerdote, para mí es verdaderamente un honor enorme. Y una responsabilidad salvaje. Enorme. ¿Para qué le digo? Me invitaron hace pocos días, hace unas 3 semanas, desde Concepción, la Corporación Masónica de Concepción, que tiene varios colegios de mucha calidad, a que yo diera la lección inaugural. Yo, emocionado, les dije al comenzar qué progreso de Chile. Hace 20 años, 10 años, 50, era impensable que los masones invitaran a un sacerdote. Sí. ¿Ya? Entonces, yo tengo la visión que todos, por errados que estemos, una persona por errada que esté, siempre tiene algo de verdad que yo tengo que saber leer y escuchar. Y eso lo necesitamos en Chile, donde todo es en blanco y negro. Los buenos y los malos, y los otros son perversos. Por favor, tengamos esa actitud de escucha, porque aún el más equivocado tiene algo de razón y que yo puedo aprender. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo católico. Bueno, y en este contexto yo he sido invitado por distintos motivos. He sido invitado a dar, por ejemplo, la lección inaugural en la Universidad Católica de Concepción. He sido invitado al Ministerio de Obras Públicas a hablarle a los jefes de las distintas secciones y en Skype a través de todo el país. Mi mensaje ahí: cuidado, la ciudad tiene que ser para el hombre y no el hombre para la ciudad. Todas las obras públicas tienen que tener una visión humanista. Y en este contexto, en todo mi discurso yo digo, Chile tiene un mal endémico y gravísimo, la desigualdad, que es explosiva por lo que yo decía antes. Hoy día la gente nos codeamos por la televisión, por todo, nos vemos unos a otros, y hoy día es evidente la desigualdad en educación, en todo. En todo. Chile es un país clasista. Yo como cristiano y como chileno lo único que deseo es hacer todo lo posible por generar esos lazos que permitan un país unificado con igualdad de oportunidades. ¿Y usted piensa que estamos,
Padre, ¿más cerca cada día o más lejos cada día? Son las cosas, usted sabe que a veces cuando explota la crisis es que estamos más cerca. Porque se impone el tener que buscar la solución. Claro. Hoy día porque no hay más wincha ya, no da más el elástico. No hay más wincha, no podemos cerrar los ojos ante el problema. Entonces, en ese sentido, yo he hablado en la Universidad de los Andes, en la Universidad Católica, toda esta semana, ahora he sido invitado a la Universidad del Desarrollo, he estado, y en todas que son distintos públicos, el Andrés Bello. En algunas me piden hablar de universidad, cómo debe ser la universidad. ¿Y cómo debe ser la universidad en su opinión, así en breve? Por de pronto, yo creo que la universidad presta un servicio, primero que nada, como decía el Padre Hurtado, es la que debe pensar la sociedad en su conjunto. La universidad no es solo para que las fábricas produzcan más y haya más desarrollo económico. Yo también tengo que ver los equilibrios sociales. ¿Qué pasa con los pobres? ¿Qué pasa con el sistema de sueldo? ¿Cómo se distribuye el poder? Y eso hay que pensarlo y ahí ojalá que haya investigación. ¿Por qué solo algunos tienen poder y otros no? ¿Por qué algunos escuchan y a otros no? Entonces, una universidad es donde se reúne el saber superior de una universidad. Se produce y forma personas especialmente para que trabajen en esa sociedad. Hoy día las universidades son enormemente desiguales. Hay universidades donde están solo gente de una clase social y eso es muy grave, eso es muy grave. Entonces yo de alguna manera he transmitido por una parte eso y por otra parte la vocación humanista de toda universidad. O sea que el progreso técnico que hay que tenerlo, el progreso económico que hay que tenerlo, no olvide jamás que nace del hombre y se destina al hombre, al ser humano. Y eso desafortunadamente lo olvidamos. Y me dolió mucho como rector y me sigue doliendo como chileno escuchar algunas veces a colegas y a mí mismo discutiendo a quién se le dan las platas. O sea, una discusión y no hemos pensado qué pasa en este país con los muchachos enardecidos de rabia, qué pasa, cómo pensamos este país. La misma universidad, por un defecto que nos viene de la universidad napoleónica, hoy día la universidad que debería ser centrada en el saber y en el arte y en lo contemplativo, hoy día básicamente las disputas son por poder. ¿Quién manda? Las federaciones de estudiantes no están vueltas al saber, sino qué partido, qué grupo mangonea la universidad. A mí me duele que confundiendo los hechos, los muchachos que deberían estar apasionados por el saber no pueden tener como primera medida hacer paros. Exigir sus derechos me parece correcto, pero tiene que ser en un ambiente universitario. En alguna oportunidad tienen derecho, si es que hay abusos, pero hoy día es el recurso inmediato, rápido y eso me parece que denigra la universidad como gran foco del saber. Y entre tragedias y problemas, padre Fernando Montes, vámonos al sur, vámonos a Chiloé, con un problema gigantesco con los pescadores, la marea roja, en fin, los productos que han tirado al mar, las salmoneras, hay todo tipo de, ¿no es cierto?, de contradicciones y análisis en este aspecto y opiniones diversas. ¿Qué haría usted si usted fuera ministro de Hacienda, ministro del Interior, ministro de Economía, presidente de la República? ¿Qué hace con miles y miles de pescadores que han pescado, valga la redundancia, durante 4 generaciones y ahora no pueden hacerlo? Bueno, primero que ¿Qué nada, diablos? ¿Cómo? Primero que nada, antes de decir qué es lo que haría, yo doy gracias a Dios no ser ministro de Hacienda y no ser ministro el coordinador que está ahí, porque nuevamente esto se remonta... ¿Por dónde se parte una solución? Por de pronto hay un problema, está el problema inmediato de las personas involucradas. Sí. Pero es bueno que esta sea oportunidad de ver las causas. Yo creo que hay un tipo de explotación del mar que probablemente está en la raíz, pero eso tiene que verse científicamente. Yo le daría prioridad absoluta a estudiar seriamente qué causa la marea roja. ¿Qué causó esa varazón de millones de moluscos? Una cosa, pero... ¿Fueron los salmones? ¿Por qué se murieron los salmones?
ahí hay un problema de la ecología, del cual el Papa nos está hablando. Podemos destruir la tierra que es nuestra casa. Así es. Y ahí destruimos al ser humano. Entonces, aquí hay una luz roja, ya yo diría, no es luz no es intermitente, es roja, es y hace mucho cuidado. rato. Hemos metido la mano y aparentemente no es solo una causa natural. Eso me parece primera cosa. Sí. Segundo, a mí me parece que nunca debe dejarse el diálogo civilizado para buscar soluciones. Y debe ser civilizado de las dos partes. Es obvio que la marea roja no es culpa del gobierno de turno. Y es obvio que es una cosa de tal envergadura, que un país con pocos recursos como nosotros no podría darle pague. Imagínate, estamos discutiendo por un sueldo mínimo que es una miseria ético. Chile no tiene condiciones a personas que quedan sin trabajo por este mal natural, dar sin nada garantía. Esa es una situación que yo no sé cómo se hace sino dialogando a fondo para no empeorar las cosas. No puede ser normal que una isla tenga que paralizarla, por ejemplo, para sentir que lo escucha el gobierno. Sí. Porque terminan ellos mismos siendo víctimas. Sí, claro. Dejan de recibir los alimentos. Pero si no tienen otros recursos, mire qué trágico. Claro, todo es con el pie forzado. Entonces, aquí tiene que haber una autoridad enormemente cercana, más descentralizada, que con ellos vea qué soluciones, porque tampoco es viable para un país, por ejemplo, dejar a toda la gente sin trabajo y empezar a darle sueldo. Mire el drama, si ha pasado esto con la salmonera, tal vez por mal manejo de eso, por haber sobrepoblado, etcétera, se mueren los pescados. Es muy raro que esas salmoneras puedan seguir existiendo y pagando sueldo. Entonces empiezan los despidos. Eso tenemos que verlo como gobierno, como país. Y entonces a mí me parece que la solución es que uno y otro, que el que es víctima de esa situación comprenda lo complejo, que no le tire toda la pelota a otro, que comprenda que los recursos son relativamente pequeños en el país y la autoridad que sea súper sensible a escuchar, conversar, hacer ver, no decir situaciones, dar soluciones a media. Si tiene dinero en el bolsillo, no engañe, diga que lo tiene y solucione. Eso es cuando vemos que se pierden, se botan a la basura 70 millones de dólares en el puente Caucao. Bueno, pero... O se planifica el puente Chacao con 380 mil millones de pesos y hay un solo licitante. Imagínense las aprehensiones, sí, porque hoy en día todo se sabe. Padre, en 30 segundos, porque se nos fue el tiempo, lamentablemente, y antes de regalarle las mejores Cecilas del mundo, Cecilia Chillán, ¿a quién admira en el Chile de hoy? ¿Admira a alguien? Bueno, yo admiraba mucho ciertamente admiraba mucho al presidente Elwin. Admiro enormemente a su señora. La señora Hoy día puedo hablar con ella por teléfono, una mujer de una altura, de una dignidad que es muy, muy notable. Quiero agradecerle, me va a perdonar, quiero agradecerle mucho que haya venido a esta conversa, lo hemos oído con mucha atención y le regalamos las mejores de la provincia de Ñuble, Cecilia Chillán, para que la comparta, ¿no es cierto? En Cienfuegos 17. Así, Cienfuegos 17. Y usted sabe que una de mis aficiones es la cocina. Bueno, ahí está. Ahí puede hacer estupendo guiso. Ya vamos a hacer... Le agradezco mucho que haya venido a esta conversación. No se pare, tranquilo. Muchas gracias, padre. Encantado. Vamos al cara a cara del recuerdo porque juntos tenemos mucha historia. No se vaya, volvemos. Cuando Cara a Cara continúe. Quizá la madre de mis hijos en algunas ocasiones sí que le fui infiel. Dejamos atrás los comerciales, dejamos atrás al sacerdote jesuita, un gran pensador con reflexiones tan oportunas, el padre Fernando Montes, y nos vamos con un gran cantante español, vigente en un cara a cara internacional que grabamos hace algunos meses atrás, el gran Paulo Abraira, en estas imágenes. ¿Quién es Paulo Abraira realmente?
pues una persona que intenta ser coherente y ser feliz siendo coherente. Y además que es afortunada porque yo creo que en líneas generales lo consigo. O sea que estoy feliz. Qué buena. Pablo, ¿por qué cantas? ¿Por qué has cantado toda tu vida? La verdad es que yo comencé en la escolanía del colegio Mater Amabilis, en los jesuitas, donde había estudiado con el colegio, aunque realmente mi iniciación en la música como un sentimiento que trascendía más allá de lo puramente lúdico, fue con mi madrina a través de los conciertos de música clásica que iba a lo que era el Teatro Monumental en Madrid. Iba todos los domingos por la mañana con mi madrina a oír los conciertos y realmente yo de pronto descubrí que como con 9 años, con alguna obra, no sé, que si mal no recuerdo me parece que fue con algo de Mozart, que me emocioné. Todo esto evidentemente lo puedo narrar ahora mismo, en aquel momento no tenía ni... Obvio. Pero sí tomé conciencia de que había un sentimiento muy especial. Luego de forma mucho más frívola, porque no quiero sublimar, empiezas con la fase... ¿Cuántos años tenía en ese momento, Pablo? Pues en ese momento yo creo que como 9, 10 años. Luego a los 11, 12 años ya empiezas con los grupos en el colegio, a hacer los conjuntos, las guitarras y a tocar. Claro, estabas apasionado con la música de los Beatles y todas esas cosas. Y realmente estuve siempre formando parte de grupos hasta que de forma casi casual o accidental, parece ser que era lo que ocurría de forma generalizada en aquella época, se puso más de moda los cantantes solistas y entonces a los cantantes de grupo te proponían, lógicamente, pues hacer un disco en solitario. Y a mí aquello la verdad es que me desconcertó un poco, yo siempre había formado parte y me daba un poco de miedo el hacer algo así como en solitario, me parecía una responsabilidad. Y fue una experiencia que tuve, que fue estupenda a través de mi gran amigo que falleció, Álvaro Nieto, que fue mi productor, que formaba parte del grupo Los Pasos y de la pequeña compañía. Y bueno, fue una experiencia que era fantástica. A mí la verdad es que confieso que me desbordó un poco porque lo de Lo Tuvo Nada, que fue la primera canción que grabé en solitario, aquello fue un gran éxito, pues yo tengo que reconocer que en aquella época estuve un poco asustado. Yo iba hacia mi casa y cerca de donde yo vivía había un kiosco de estos de periódicos donde habían puesto un póster y yo recuerdo que daba la vuelta por otro sitio y me daba una vergüenza horrorosa. Y me sigue, soy bastante tímido, la verdad. Sí. ¿Qué signo eres? Cáncer. 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 Ok. Y dime una cosa, ¿a qué edad, Pablo, tomaste la guitarra por primera vez en tu pieza, de pronto, en el comedor, en el living de tu casa, cantando así tu primera cancioncita? Bueno, hago la aclaración. La primera vez que tomé una guitarra, yo creo que tenía como 9, 10 años, pero eso no quiere decir que tocase la guitarra. Es que había una guitarra en casa que parece ser que era de un tío de mi padre, y era una guitarra que luego, a posteriori, me he enterado que era una guitarra que se llamaba una guitarra de señorita, que había traído de Cuba. Ah, mira. Entonces yo pedía que me dejase la guitarra, pero no tenía ni la más remota idea de tocar la guitarra, pero para mí era un placer, hacía ruiditos con la guitarra y tal, digo la primera vez. Y luego, pues quizá con 14 años, cuando ya te empiezan a enseñar acordes, tenía referencias de solfeo por el colegio, pero claro, tocar la guitarra. Y luego realmente soy muy malo tocando la guitarra, tocando el piano, pero yo me organizo para mí mismo. Lo que me gusta es más, no, evidentemente nunca, ni he sido, ni voy a ser un virtuoso de ningún instrumento, pero sí me gusta y me interesa muchísimo la armonía en la música. Entonces lo que busco es las armonías, que es lo que más me interesa, y bueno, por lo menos para mí yo me apaño. Y aparte de la música, ¿qué te gustaba? ¿Te gustaba la chiquilla? A los 12, 13, 14, 15, 16 años, ¿te gustaba jugar a la pelota? ¿Eras hincha de algún equipo? ¿Qué deporte te gustaba? Yo creo que de pronto yo era un poco del Real Madrid por llevar la contraria de mi padre, que era del Atlético de Madrid, pero sí, pero sin ninguna pasión especial. Los deportes siempre me han gustado más practicarlos, en aquella época especialmente, más que ser así como un seguidor de algo. Y luego cuando veo un partido de fútbol, por ejemplo, no es ya tanto que yo sea afín al equipo, sino que el partido, ya sea de fútbol, sea de básquet, sea de tenis, con Nadal, que sea interesante, que consiga atraparte. Que tenga magia. Sí, eso es. Oye, ¿y tu primer pololeo, tu primer enamoramiento? Porque un tipo que canta la lleva, ¿no? Lo intentábamos en aquella época, lo intentábamos. No, yo creo que así, había una chica que me gustaba muchísimo, que era una vecina de allí, en la calle Claudio Cuello, donde yo vivía. ¿Cómo se llamaba la calle? Claudio Cuello. Claudio Cuello. Claudio Cuello, sí. Y había una chica que me gustaba muchísimo,
Luego lo hablamos, pero ya de mayorzotes, pero era pues eso, como con 12, 13 años, que ibas detrás, iba ella con los padres que iban a ver a no sé dónde, y iba como detrás con mi amigo y tal. Pues esas cosas del enamoramiento ese tan puro y tan emotivo que vives a esas edades. Y luego la verdad es que yo fui papá muy joven, porque fui a vivir a Inglaterra. En Inglaterra yo fui padre como con la primera vez 19 años, recién cumpliditos. ¿Y cuántos años tenía la mamá? 3 y medio más que yo. Mira, ¿y cómo fue ese contacto? ¿Cómo la conociste? En Inglaterra, nos conocimos en Inglaterra, hubo una afinidad, y como lógicamente es algo que no tengo por qué avergonzarme, y de forma un poco accidental, porque no era, como comprenderás, con 18 años mi objetivo no era ser papá, ¿no? Está más que claro. Pero no, estoy muy bien. Me separé hace muchísimos años, pero afortunadamente... ¿Pero te casaste o hiciste una cosa? Mira, ¿con una inglesa? Sí, con una inglesa. Además, el matrimonio era un matrimonio mixto, porque, claro, ella era anglicana y yo era católico, ¿no? Como todo el mundo en España. Claro, claro. Entonces, el rito, el matrimonio era un matrimonio mixto, y ya te digo que a pesar de que me separé hace ya muchísimos años, tengo la gran suerte de que seguimos siendo excelentes amigos. ¡Qué buena! Nos reunimos familiarmente. ¿Cuántos hijos tuviste con ella? Dos. ¿Dos? Los dos que tuve, que son los dos que he tenido, que son suficientes, y estoy encantado con ellos. ¿Y cómo te relacionas con tus hijos? ¿Hombre y mujer o dos hombres? No, primero mujer, hombre, primero Rebeca y Marcos son mis hijos. ¿Ya? Y mi relación fantástica. No creo que es, de verdad lo digo con todo orgullo, es francamente insuperable. ¿Y ellos viven en Inglaterra, en España o en otro lugar? No, viven en España, además cerca de mí, y nos vemos, hablamos todos los días y más de una vez. Los fines de semana comemos juntos. Siempre ha sido una relación familiar excelente, e incluso he tenido más de una pareja en el proceso de mi vida. Entonces, pero siempre ha estado incorporado mi familia, y dentro de lo que es el concepto de mi familia está la madre de mis hijos, que ha participado y ha venido a comer cuando yo salía con otra persona. Ha habido una buena relación. ¿Y ella hizo su vida afectiva de nuevo? Durante un periodo de tiempo, pero ahora también está sola. Pero cuando ella tuvo una relación afectiva también fue fantástico, y también nos veíamos y los invitaba a mi casa. Quiero decir, yo creo que es una cuestión civilizada, ¿no? Como tiene, de respeto. Te felicito. No, la verdad es que tengo que hacerlo extensivo, no la misma relación, porque solamente he tenido hijos con ella. Pero yo mantengo una excelente relación con todas las personas con las que he tenido una relación emocional, y mantengo muy buena relación. ¿Y comillas, con todas esas personas son muchas? ¿Has amado mucho, Pablo? Sí, hombre, yo creo que a lo largo de mi vida, así desde que fui padre, a lo mejor he tenido como 5 relaciones estables. ¿Estables largas o estables cortas? Sí. No, en líneas generales 5 largas, porque... Digo largas porque yo prácticamente no he estado solo nunca en mi vida. Aunque curiosamente ahora sí estoy en una fase en la que llevo como aproximadamente un año y algo, en la que estoy solo relativamente, quiero decir, no con una relación estable. Sí, claro. Pero bueno, y también es una experiencia, es algo que no había hecho desde que tenía 18 años. O sea que yo parece que ya me había llegado la hora. Siempre hay una primera vez. Oye, Pablo, dime una cosa, ¿y cómo te han gustado las mujeres, por dentro y por fuera? ¿Qué es lo que te atrae así el golpe? ¿Tú crees en el golpe de vista, así en el amor a primera vista, o es con más trabajo? No, fíjate, yo creo que sí, hay algo posiblemente, aparte de algo que no tiene que ser necesariamente la exuberancia de una mujer, a lo mejor es la mirada, a lo mejor, pero yo creo que el carácter también es muy importante. A mí me gusta, lo que pasa es que has empleado tú el término, yo creo que la mujer, lo de la belleza por fuera y por dentro, es muy importante. Y desde luego sí me parece algo absolutamente vital y necesario la sensibilidad. Ajá. Sí, que cuando puedes intercambiar emociones y tienes la capacidad de disfrutar y de compartir con cosas muy sencillas, yo creo que eso es muy importante. Porque si no, lo otro tiene sus fases, sus momentos, pero cuando además había alguien, no sé quién era, pero alguien decía que el amor es algo que se va formando como las telarañas y en los rincones, y poco a poco, ¿no? Una cosa que tienes que ir construyendo poco a poco. Lo otro es algo que es temporal, pero yo creo que lo que es el verdadero amor, el compartir, es algo que tienes que ir
construyendo diariamente. ¿Y cómo eres tú? ¿Cómo es tu carácter, Pablo? Porque una cosa es la ventana pública y otra cosa... ¿Cómo es Pablo en el día a día? ¿Era un tipo fácil, un tipo difícil, un tipo mañoso, un tipo lleno de cábalas, solitario, egoísta, ególatra? ¿Cómo es? Yo soy realmente lo que estás viendo. Soy una persona tímido, como he dicho al inicio de nuestra conversación. Creo, y me defino como sensible porque creo que es verdad, soy... como buen cáncer, bastante casero, me encanta cocinar, me gusta la lectura, me gusta la naturaleza, me apasiona la música y realmente no tengo muchos, es lo que ves, no soy una persona muy poco complicada, me gusta muchísimo la relación con el resto de los seres humanos, he viajado por gran parte del mundo y no solamente desde un punto de vista profesional, sino también personal, siempre he descubierto cosas que me han enriquecido muchísimo. Estuve en la India durante un periodo largo de tiempo, de 3 meses. Estuve en Marruecos, he estado en varios sitios. En la India he estado 2 veces. Nunca he tenido ningún problema, afortunadamente, y creo que todos los días, cuando hago el balance, que creo que se debe hacer, el balance es positivo y siempre creo que he intercambiado con las personas que me he encontrado a lo largo del día y nos hemos aportado algo. ¿Y esas 5 o 6 relaciones que has tenido duraderas, se han terminado por qué? ¿O por quiénes? ¿Quién es más responsable? ¿Tú te has cansado? ¿Son tus viajes? ¿Es tu vida girando por el mundo? Fíjate que no ¿Es puedo, tu éxito? No puedo definirlo como que haya sido. Sería difícil encontrar una razón concreta. Yo creo que es el propio proceso evolutivo de las personas. A lo mejor, para no cargar a nadie con responsabilidades, yo tengo una mayor responsabilidad en haber finalizado, pero no porque haya comenzado otra relación. Si lo puedo decir, pues ya a estas alturas del partido ya no importa. Quizá la madre de mis hijos en algunas ocasiones sí que fui infiel, pero el resto de las parejas que he tenido jamás he sido infiel. Ah, mira. Aprendí, me lo enseñó mi segunda pareja, que me dijo, hombre, yo lo que te agradecería, si hay algo, que sea algo, pero nunca te regales. Y de pronto aquello como que me abrió la cabeza, y es verdad, yo creo que si estás con alguien tienes que estar con alguien. Y bueno, y si tienes deseos de estar con él, es que ya no tienes que estar con esa persona. No. Esa es mi forma personal de verlo, ¿no? Claro. Y por eso han sido sensaciones sucesivas. Es que el amor es una cuestión, quiero decir, siempre estás enamorado. Si es de la misma persona, pues entonces es fantástico y estupendo. Claro. Oye, y producto del canto, producto de tu pinta, producto de tu aura, en Chile se habla, los chiquillos hablan de la relación touch and go, vale decir, tocar y disparar. Me imagino que has tenido más mujeres que Julio Iglesias, desde el punto de vista de la relación corta y chao. No, en absoluto, en absoluto. No, nunca ha sido de eso, no. No, he sido tan, por mi forma de ser, siempre... No, y además me gusta, lo que más me gusta es el idilio. Me apasiona. ¿Te gusta la partida? Me apasiona el trabajo. El esperar la llamada telefónica, la previa. El quedar, vamos a hacer una cena, todo eso. No, lo otro me parece, con todo respeto a quien lo haga, sí, digo, claro. Desde mi punto de vista personal, no me parece especialmente atractivo. Me parece un poco animal, entrecomillado, quiero decir. Yo creo que la relación tiene que intervenir no solamente el factor físico, que es importantísimo, sino también, en cierto modo, el componente emocional, ¿no? Pablo, ¿a qué le tienes miedo? Yo pregunto siempre esto, porque son respuestas siempre impresionantes. Yo me imagino que te va a sonar como extraño, pero es que no tengo miedo. ¿Lo has tenido alguna vez? Yo creo que nunca. Miedo, lo que es el concepto miedo. Nunca tengo miedo, hay veces que te da reparo, pero miedo, lo que es miedo, no tengo miedo ni a la muerte, a nada, no, realmente nada. Está bien, la vida es un regalo que tengo. Lo último que hicimos, la gira, se llama Volvería a Volver, pero yo siempre he creído que para atrás ni para tomar impulso, y no es ni muchísimo menos nostalgia. Es decir, estoy contento con el proceso, y lógicamente en mi vida ha habido fases fantásticas y maravillosas, y ha habido también fases que han sido mucho más conflictivas. Las más conflictivas, las más difíciles, las más depresivas, ¿cuáles han sido? Depresivas no, pero sí ha habido momentos... ¿Personales o artísticas? Más, yo diría que más desde un punto de vista profesional. Desde un punto de vista personal, hombre, lógicamente en los procesos de una relación con una pareja es evidente que hay momentos de crisis, donde en un momento determinado... Pero los momentos que han sido así más problemas desde un punto de vista de estar, han sido siempre un poco profesionales. ¿Te has quedado sin pega?
en alguna oportunidad? Sin trabajo, sin gira, sin canto, que no te llaman, que pasaste, comillas, de moda. Sí, pero además la primera vez es que lo hice voluntariamente porque me agobié. Porque era una situación... las cosas se conjugaron de tal forma que la compañía discográfica con lo que estaba, que era Moviplay, con quien había grabado mis primeros discos, tuvo un problema económico. Y entonces eso generó que estuviese con un periodo de 2 años, una cosa así, sin grabar. Y entonces yo me planteé si realmente yo quería seguir ese tipo de vida. No digo por la música, digo por lo que llevaba implícito. Se convirtió en algo en donde la música había pasado casi a un segundo lugar. Era más una cuestión social, donde ibas a sitios, ibas a muchos sitios que no te interesaban nada. Existía esa pequeña dualidad entre lo que tú sentías y lo que se suponía que debías. Y entonces ahí sí hubo una especie de catarsis que me benefició, y afortunadamente tuve la gran suerte que en aquel momento aparecieron los musicales. Entonces primero hice Lobby, luego hice Evita, el Che Guevara en Evita durante el tiempo que estuvimos aquí en Chile, luego hice Jesucristo Superstar. Entonces hubo un periodo de tiempo que... Pero sí ha habido momentos en los que... Hay momentos en los que no tienes nada que decir. Y yo creo que aunque sea difícil asumirlo, aceptarlo y reconocerlo, pues sí hay momentos en que no tienes nada que decir y que te tienes que retirar un poquito para saber qué es lo que vas a decir, o qué es lo que quieres decir, o cómo lo quieres decir. Qué honrado de tu parte, porque hay muchos momentos, y en un artista que duda cabe, en que el silencio es necesario. Absolutamente. Y fondearse y salir de la pista. Absolutamente. Es que yo creo que además es que es importante. Yo diría que casi es necesario. Hay que vivir esa circunstancia, porque es lo que te hace tomar conciencia de la realidad. No tiene por qué haber una ambición. La única ambición que tienes que tener, creo yo, en esta profesión es intentar hacer las cosas lo mejor posible, poniendo el alma. Yo particularmente, en el momento que he terminado un trabajo, en ese mismo momento me deja de interesar. Quiero decir, ya no quiero volver a oírlo porque ya no va a ser susceptible de modificarse ni de cambiar. Ya está terminado, ya no me interesa. Nunca me veo cuando hago algo en televisión, nunca me veo, pues siempre me veo patético, me veo ridículo, y digo, ¿qué tontería estoy diciendo? Quiero decir, eran cosas raras. Y luego, particularmente, lo que me gusta, como te decía antes, es en la música emocionarme con lo que estoy haciendo. Y aprovecho la ocasión, porque es la oportunidad que me estás dando, que he terminado de grabar un disco, o parte de un disco, recientemente, donde lo he dado en llamar, con todo respeto, donde he elegido canciones que en líneas generales hay una constante, y es que tienen un texto que me parece increíble. Y una de las canciones que está incluida en ese trabajo es una canción de una chilena que creo que difícilmente se puede dar. Yo antes estaba dando las gracias a la vida, y creo que difícilmente se puede hacer mejor de lo que lo hizo Violeta Parra, y es una de las canciones que he grabado. Y es una de las canciones... Pablo, y así nomás, a quemarropa, ¿podrías entonarnos así nomás, en la sencillez de nuestra conversación y profundidad, unas estrofas de esa canción así para nuestros amigos de todo Chile? Yo creo que si vamos a hacer una cosa, que estamos en el principio, tendría que hacer algo como: amor, no sabes qué hora es, no, por favor, no digas nada, yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Qué coincidencia estar allí, cerrando el paso de una lágrima. Era evidente, eras feliz, y yo me tuve lástima. Bueno, yo me tuve lástima casi siempre, porque siempre quería hacer las cosas un poco mejor. Esa fue la primera que grabé. ¿Qué dicen tus hijos de tu trayectoria, de tu carrera, de cómo se gana el pan su padre? Mis hijos, fíjate que yo creo que en un momento determinado son tan afines a mí en eso de la timidez, que yo recuerdo en épocas del colegio, yendo al colegio y tal, que de pronto les preguntaban, y ellos decían, ¿habrá nada? ¿Cómo te? Decían, no, pero no es... Oían Gavilano Paloma en el autobús del colegio y decían, ¿es tu padre? Decían, no, pero por un problema de timidez. Afortunadamente ahora hablamos, ahora están interesadísimos en lo que estoy haciendo, participan de lo que estoy haciendo. Ninguno de los dos tiene nada que ver con la música, si bien ambos de ellos, uno a través
de la pintura y otro a través de la manualidad, pero los dos son muy artistas y muy creativos, pero nunca, o sea, para ellos yo soy su padre. Ajá. Que no tiene nada que ver con lo otro, es una circunstancia que está bien, pero que vamos, no, ellos no van diciendo es que yo soy hijo, nunca han dicho, creo yo, ni mi hijo ni mi hija, es que soy hijo o soy hija de Pablo Abraira, no. Ellos son, por encima de cualquier cosa, efectivamente son hijos de Pablo Abraira, porque yo me llamo Pablo Abraira porque son mis hijos. Lógico. Pero te quiero decir, nunca hubo ningún alarde de eso, no es... Qué buena, qué sano. Sí, no, vamos, yo... Si de algo me siento orgulloso es de haber generado dos buenos seres humanos. Lo más importante. No sé si van a ser muy triunfadores, pero eso tampoco importa mucho. Lo que quiero es que sean felices. Rapidito, vamos a comerciales y volvemos en un instante. Seguimos con Pablo Abraira, aquí en el Cara a Cara del Recuerdo. Cuando Cara a Cara continúe. Mi primera intervención en Viña del Mar fue la que más me impactó. Y continuemos con el Cara a Cara del Recuerdo. Domingo, Red Televisión, vamos con el gran Pablo Abraira en estas imágenes. ¿Cómo recuerdas la primera vez que viniste a Chile a un show televisivo o a un directo? ¿Cómo recuerdas tu primera presencia en el Festival de la Canción de Viña del Mar? ¿Cómo, con quién? ¿Cómo fue esa trastienda? La primera vez que vine a Chile fue en un programa, no sé si te lo he mencionado antes. Dale. No sé si ha sido fuera de micrófono o ha sido dentro de la entrevista. Dale. Bastante creo que fue en el año 78, si mal no recuerdo. Mira. Y fue en el Sheraton San Cristóbal, con César Antonio Santis. Traía dos canciones preparadas. La gente me pidió que cantase otra canción. Y entonces me canté algo que yo creo que le gustó mucho a la gente. Me canté una canción a capela, no sé si fue Para Vivir o algo de eso, que fue una canción que canté. Y lo que más me impresionó fue que yo estuve, no sé, si mal no recuerdo, esto era un martes, el día del programa, porque a pesar que se llamaba 1, 2, 3 en Nescafé, si mal no recuerdo, era martes fiesta el programa. Ok. Y entonces yo recuerdo que al día siguiente me iba a España y entonces el aeropuerto se movilizó. Yo decía, pues si no puede ser, si yo no había venido nunca aquí, y parece ser que el programa tenía mucha audiencia. También, lógicamente, en esa época los canales eran menos, que yo decía, había menos canales, y parece ser que el programa de César también tenía una gran repercusión. Pero ya te digo, me llamó la atención el hecho de que al día siguiente, prácticamente en el aeropuerto, cuando regresaba a España, todo el mundo me conocía. Mira. Eso como incidente grato de mi primera experiencia. Y del primer susto, que antes además me voy a tener casi que retractar, porque me has dicho si alguna vez había sentido miedo antes de subirme al escenario. Sí. Y sí, la primera vez que me fui al Festival de Viña, sí, ocurrió un incidente en una rueda de prensa, di unas revistas que me habían dado la compañía discográfica, y parece ser que venía un artículo sobre algún grupo que no era de lo más aceptado en el momento aquí en Chile. Entonces, cuando yo llegué a la Quinta Vergara para hacer el ensayo, estaban los señores que estaban vendiendo el periódico, decían: acto insólito de Pablo Abraira, reparte propaganda antichilena esta mañana en la rueda de prensa. Fíjate si lo recuerdo, te lo he dicho literalmente como fue. Entonces, no es que me asustase, es que... Entonces me dio muchísimo miedo. Afortunadamente, la gente que venía conmigo, y también tengo que decirlo que fue, entre otros, Edmundo Arrocet, Bigote Arrocet, que estaba aquí en ese momento y que luego nos hemos visto con su mujer que falleció hace poco tiempo, una chilena fantástica, sí. Rocío. Y bueno, pues él habló con gente también, supongo. El caso es que cuando de pronto me presentaron, Antonio, y me imagino que Antonio Bodanovich lo recordará eso perfectamente, posiblemente por el estado, la ansiedad de la situación que se había generado, me presentó, pero los músicos todavía no estaban, los músicos estaban conmigo, no estaban en el escenario, había que enchufar las cosas. Entonces yo en ese momento, que sí estaba agobiadísimo, porque claro, te dicen la primera vez que viene a Viña, dice, bueno, en Viña te empiezan a
pifiarte, bueno, y olvídate. Y con el público aquí. Claro, y estaba un poco asustado. Entonces, cuando me anunciaron y los músicos estaban conmigo, dije, si ahora no salgo, la gente se va a enfadar muchísimo. Con lo cual, salí y me puse a contar chistes hasta que salieron los músicos y los músicos empezaron a funcionar. La gente me lo agradeció y yo creo que eso, y en esa misma circunstancia, en ese mismo evento, ese mismo día, se subió un curadito que era francamente difícil subirse al escenario de la claro, se subió, el hombre le hacía muchísima ilusión y además lo vi el otro día, recientemente me lo pusieron en televisión. Se subió el hombre porque quería cantar un trocito del Gavilano Paloma. No estaba él, la verdad, para cantar mucho, sinceramente, pero fue un detalle, yo creo, una cierta ternura. En vez de que lo echasen, tomé ahí al hombre y le dije, bueno, pues venga, cántate un trocito del Gavilano Paloma. Hizo su versión del tema que él quería, pero la gente, yo creo que la gente lo agradeció, vio la ternura que tenía esa persona que realmente quería hacer eso y que no molestaba. Yo creo que eso produjo un cierto vínculo afectivo y de proximidad con el público que en definitiva hay que respetar muchísimo. Pero no respeto no por el respeto genérico al público, sino por el respeto a las personas. Esa fue tu primera vez el Festival de la Canción de Viña del Mar. ¿Y hubo una segunda? Sí, hubo una segunda. ¿Cuántos años después? Yo creo que fue como 4 o 5 años después. ¿Y la experiencia fue buena, importante, brutal? Fantástica. Cada vez que he venido a Viña ha sido fantástica. Y la última, que sabes que cuando vienes de jurado, subes un día a cantar. Eso ¿Qué artista te tocó arriba del escenario en esa oportunidad? Así, mundiales. No recuerdo quién estaba. No lo recuerdo. La verdad es que no recuerdo. Recuerdo especialmente mi actuación. Que canté Lo Tú o Nada, el Gavilano Paloma, si mal no recuerdo. Bueno, perdón, he dicho, para ser más exacto, cantamos el Gavilano Paloma porque lo cantó la Quinta Vergara. Luego hicimos el Para Vivir y ya te digo, eso sí, tengo la filmación entera y realmente estaba súper emocionado. Es cuando no es el triunfo, es cuando el intercambio de energía te llega a contagiar tanto que me desbordó. Estaba como loco yo ahí cantando el Gavilano Paloma con la gente y fue una experiencia fantástica. ¿Cómo te ves en 20 años más? ¿Haciendo qué? ¿Cantar hasta morir, Pablo? No, hombre, mientras pueda sí, porque es que lo hago para disfrutar. Pero no sé si 20 años a lo mejor es mucho, pero no digo de cantar, digo en general, de vivir, ¿no? A lo mejor va a ser demasiado, no. Vamos, si estoy bien, pues bien, pero no es algo que... Ya te digo, no me preocupa, lo que no quiero es dar la lata. ¿Sabes? No me gustaría dar la lata. Si estoy bien, 20 años, pues estupendo, porque no, encantado de la vida. Pero no es una obsesión. Ahora, desde luego, cantar es lo que más me gusta, la música es lo que más me gusta, y no entiendo lo de retirarse. El otro día leía un artículo de mi paisano que lo definió con lucidez y con plena claridad, que es Serrat, que dijo, no, si yo no me voy a retirar, si esto es lo que... Si la gente, yo me retiro, pero ¿por qué te retiras? ¿Te ha ocurrido algo? Hemos hablado hace un momentito de alguien mucho más significativo, ¿no? Digo, por edad, que es Aznavour. Aznavour con 92 años... Con una movilidad en el escenario, una energía fenomenal. Yo creo que Sinatra yo le vi con 76 en un concierto. ¿Lo viste así, cara a cara? Sí. ¿Y qué tal? Espectacular, espectacular, porque, claro, cuando uno sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo... Y Sinatra sabía bastante de lo que estaba haciendo. Cuando había las deficiencias lógicas que podía generar el hecho de tener esa edad, las resolvía con los conocimientos que tenía, con lo cual conseguía sorprenderte todavía más, porque decías, lo que sabe este señor de esto que está haciendo. Con lo cual yo creo que no creo que haya una edad para jubilarse. Desde luego tampoco torturarse. Yo creo que si estás haciendo lo que estás haciendo y estás disfrutando haciéndolo, debes seguir haciéndolo. Pero si realmente no le encuentras un atractivo o no le encuentras un placer a hacerlo, pues tampoco tienes por qué seguir. Y has cantado en muchos idiomas, en varios idiomas. Bueno, he cantado, grabé el Falco poi Colomba, grabé un par de discos en italiano, que los hizo el Guardiano del Faro, lo sacó, y Gianni Belfiore, que era un productor de Julio Iglesias, me hizo las adaptaciones de las letras.
con los grupos inicialmente con los que yo estuve en un principio, hacíamos música más alternativa y grabábamos en inglés. Sí, en líneas generales, sí, en inglés y en italiano y en español. ¿Has cantado en el Oriente? ¿Te ha tocado? ¿Te han llamado? ¿Ha sido posible? No he estado nunca. Ahora, como el Oriente, aunque no me llamen, voy yo porque me interesa, pues voy muchísimo que no vaya a cantar. Si Oriente sí me interesa mucho. ¿Cómo fueron esos 3 meses en la India? Lo mencionaba hace un rato. ¿Qué sacaste de esa? ¿Qué conclusión? ¿Qué vivencia? Pues es que realmente hay veces la gente, en líneas generales vamos porque vamos esperando encontrar, digo el gurú entre comillas, sí, claro. No es que vaya diciendo sí, literalmente claro. El gurú. Y realmente lo que te das cuenta cuando vas a un sitio de esos es que la enseñanza, como siempre, como casi siempre suele ser, es la propia experiencia de la observación de la gente. Entonces sí tengo que reconocer que un paseo a las 7 de la mañana por el Ganges, por los Ghats, pues es algo espectacular, o irte a, no sé, al Tíbet, pero realmente yo creo que la experiencia no es que vaya a pasar algo, claro. Es la propia experiencia de la cotidianidad, claro. Y ver que una persona que tiene un bol así de arroz, que a lo mejor mañana no va a tener, es capaz de compartirlo contigo. Y entonces, eso son cosas, no quiero sublimarlo, no, claro. Pero es que yo creo que eso es no es que vaya a llegar un señor, te vaya a tocar así con el dedito y vaya a ocurrir algo mágico. Claro. Yo creo que la experiencia de la India es eso, es vivir la experiencia y vivir allí y percibir y captar y ser receptor de la energía y de la capacidad de la gente que no tiene nada y que son absolutamente felices. Ver más gente reírse en la India en un recorrido de 100 metros de lo que puedes ver en Madrid, con perdón, para no irme a otro sitio, si te recorres toda la Gran Vía. Mira. Con lo cual, no sé, ahí parece ser que, evidentemente, no es que estén viviendo un buen momento y pasan necesidades, pero sí yo creo que hay ciertos sitios, no sé, en Cuba tampoco parece ser que estén en un momento óptimo. Por decirlo menos. Pero por el malecón y están tocando la guitarra. Sí, alegre, y yo creo que eso algo tiene que pasar, ¿no? O sea, te quiero decir que al menos sí debemos ser conscientes que a todos nos hace falta el dinero para vivir, para subsistir, incluso para hacer cosas que puedes ayudar a otras personas, pero desde luego lo que no puedes es convertirlo en el objetivo de tu vida, porque luego te va a faltar alguna otra cosita por ahí por el camino. Oye, Pablo, nos quedan pocos minutos. ¿Qué frivolidad tienes? ¿Algo que te gusta comprar, coleccionar? De pronto, no sé, un zapato, una camisa, un color, un reloj, sí, mira, una peineta, no sé. No, camisas sí tengo que reconocer. ¿Te gusta? Que para las camisas sí soy un poco, me gustan. Tengo muchas camisas, me gustan las camisas y... Bueno, sí, en líneas generales, los zapatos también es algo que me gusta, pero no de forma obsesiva. Pero sí, me gusta, no me obsesiona nada. Solo ir con jeans normalmente me parece más cómodo. De vez en cuando disfrazarse un poco también está bien. Pero no de forma obsesiva lo de la ropa. Quizás sí, lo de la cocina sí me gusta. ¿Y qué te gusta cocinar? Uy, pues mira, yo me impregno de allí, de los sitios donde voy. ¿Qué te crees? ¿Que no me he hecho yo ceviches que había aprendido a hacer aquí, machas en España? Pues igual que eso, hago un curry excelente. Mira. Y de mis viajes por África, el couscous es conocido, está mal que lo diga yo, pero tengo que reconocerlo, que mis amigos me solicitan que haga couscous. Sí, me gusta mucho cocinar, es una cosa que disfruto mucho. Y además me gusta cocinar, incluso puedo llegar a cocinarme para mí mismo, hacerme una paella pequeñita para mí, para comer yo. Yo me disfruto cocinando, o sea, disfruto mucho. Y desde luego, si ya estás cocinando para los demás, mejor entonces es un auténtico placer. ¿Y cuando te enojas, Pablo, cómo eres? ¿Te enojas? No. No mucho. A ver, no soy un santo y hay veces... Pero no es algo que me caracterice, no, me gusta, le encuentro el placer al otro. Te decía, el señor que viene a recoger la basura a casa, buenos días, tal, ¿cómo estás? Hola, Pablo, y tal. Quiero decir, me gusta, intento, en la medida de lo posible, y la verdad es que no es algo que requiera demasiado esfuerzo,
en el intercambio que hagas, ya sea con la persona que al bajarte del avión te dice que se quiere hacer una foto, como la persona que te ha servido un café ahí, intento convertir ese momento en si van a ser 3 minutos o 10 minutos, intento que esos 10 minutos sean gratos para esa persona, porque por lo menos mi aportación a su día de esos 10 minutos está bien. Y además porque eso, desde un punto de vista egoísta, también me enriquece a mí, porque me produce satisfacción. Con lo cual no suelo ser muy enfadado, muy regañón. No, quiero decirte que no, de pronto con el coche pues es inevitable. ¿Estás tonto y tal? Pues, sí, claro. Pues es inevitable. Pero no tengo así un carácter de enfadarme con facilidad. Pablo, ¿no? Si no hubieras sido cantante, lo que has vivido y hecho toda tu vida con pasión y éxito, se te hubiera prohibido ser cantante. ¿Qué camino habrías tenido que elegir? ¿Cuál habría sido el primer camino alternativo? Pues yo creo, a mí en principio, la arquitectura siempre fue algo que estuvo ahí. Pero luego, de pronto ya, y a posteriori, filosofía y psicología hice a través de la UNED, que es la UNED es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, okay, donde puedes estudiar, sí, ya cuando eres más mayorzote, a partir de los 25 puedes estudiar. Y hice como 3 años de psicología. Realmente yo creo que me interesa mucho el comportamiento del ser humano, porque lo de la arquitectura yo creo que es una cosa más influenciada por quizá mi padre y todo eso. Me gusta, me encanta dibujar, me gusta proyectar, si voy a hacer algo en casa, me gusta previamente hacerlo. Hice arquitectura interior, entonces hubo una época de mi vida cuando terminé el servicio militar que estuve trabajando como 2 años de decorador, pero realmente yo creo que lo que más me gusta es la gente y la cabeza de la gente, y lo que más me gusta es el silencio para poder comprender cuando no hay silencio. Entonces la verdad es que pues, sí, la filosofía, la literatura, me gusta mucho leer. Y bueno, pues sería, yo con cualquier, la verdad es que soy feliz con cualquier cosita, ¿eh? Me pones un poco una cocinita, un librito, un poquito de musiquita y ya estoy más feliz. Y el sol, que no me falte el sol, que me encanta. ¿Te gusta mucho el sol, eh? Me encanta el sol, me encanta la naturaleza, me gusta mucho el campo, me gusta la naturaleza, me gustan las plantas, me gusta, sí, el contacto con la naturaleza. Pablo, ¿cuál ha sido la mejor noche de tu vida en 40 años, digámoslo así, de cantata? Esa noche espectacular, increíble. ¿Y cuál ha sido la más difícil? La más difícil... Esa que te escapaste jabonado. No, la más difícil se me olvidó, porque al ser difícil procuré olvidarla. Ah, no. ¿Pero las has tenido? No, sí, me imagino que habré tenido noches complicadas de esas que llegas a un poco hecho polvo, pero realmente yo creo y me imagino que va a sonar ahora mismo a un topicazo y a no real, pero que yo creo que desde un punto de vista de estar en un escenario, mi primera intervención en Viña del Mar fue la que más me impactó. Nunca había cantado antes para ese número de personas, cantando las canciones que yo estaba cantando, fue la primera vez. Las antorchas, todo, aquello me impactó. Yo comprendo que, insisto, puede sonar un poco... Sí, no, pero podría haber dicho 8 escenarios y punto. No, pero sí, realmente yo creo que si tengo que decir una, fue una de las que desde luego en este momento recuerdo como que me impactase de forma muy especial. Pablo, se nos fue el tiempo. Danos 120 segundos, por favor, queridos amigos, director, productor, 120 segundos de alguna cancioncita que tú quieras cantar. Déjanos ese recuerdo para nuestros amigos de todo Chile y el mundo. Yo cantaría otra, pero yo sé que una cosa es lo que yo quisiese cantar y otra es lo que te pide. Lo que espera que cante. Y entonces, no dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal?
Se nos fue el cara a cara de este domingo, el cara a cara estreno con el gran sociólogo, filósofo, rector de universidad, el padre sacerdote jesuita Fernando Montes, con reflexiones tan oportunas, tan vigentes en nuestros tiempos. Y en el cara a cara del recuerdo, porque juntos tenemos mucha historia, el gran cantante español, absolutamente vigente, Pablo Abraira. Nos encontramos el próximo domingo aquí en Red Televisión a las 12 del día. Arriba los corazones, gracias. Hasta siempre.